de la mitad de los 30. Estamos en el periodo del maximato. De alguna manera, la arquitectura ha pasado por esa fase neocolonial en la que Obregón Santa Cilia se distinguió, la Escuela Benito Juárez, las obras de Vasconcelos, etc. Y se ha llegado a una aparición de la arquitectura de corte internacional, que se llamaba funcionalista, o del movimiento moderno, como se le dice hoy, que ya tenía muy buenos autores. Ya estaban las obras de Villagrán en la zona en los sectores de Salud, Huipulco, Popotla, etc. Ya Juan O'Gorman había hecho esta magistral serie de escuelas sumamente escuetas, sumamente austeras, del minimalismo pragmático, y Legarreta había hecho los primeros conjuntos de vivienda popular. Ese era un poco el tono, y los edificios públicos empezaban a admitir la presencia de arquitectura moderna. Por ejemplo, la obra de Zárraga, Mendiola y Ruiz en la inspección de policía son los antecedentes. Es un poco la resultante de los movimientos armados de la Revolución, y obviamente también parte de los movimientos teóricos alrededor de la Revolución, que hacen que un gran número de personas abandonen el campo por la inseguridad, por la repartición, por diferentes razones. Tanto personas de gran capacidad económica dejan sus sitios de vivienda en el campo, puesto que sus tierras se ven repartidas. Trabajadores se vienen porque ya no tienen trabajo en el campo, se vuelve todo cada vez más difícil. Y entonces las ciudades comienzan a crecer, y evidentemente la que más crece es la Ciudad de México. Ante esto es un cambio urbano, una explosión urbana prácticamente, podemos decir, que se da a partir de los 30 y muy especialmente en los 40, lo que propicia la construcción en altura, por un lado. Por otro lado, obviamente, los adelantos técnicos que se habían logrado en materia de construcción y que permiten elevar a los edificios de cierta manera, son los que también permiten hacer estos edificios altos. Parece mentira, pero lo que permite la existencia del rascacielos a nivel mundial es la invención del elevador. Sin un elevador nadie viviría en un piso 12 o en un piso 20, sería absolutamente imposible. Ese tipo de adelantos técnicos que se dan alrededor del principio de siglo, más las estructuras de acero que permiten levantar edificios más altos, etcétera, etcétera, eso es lo que hace que se puedan hacer muchos de estos edificios. Estudia en la École des Beaux-Arts y llega a México en el momento en que ya las grandes obras de la Revolución han sido iniciadas, y él, con mucha fortuna, aparece en la obra del Hotel del Prado. El terreno era de un pariente suyo, el ingeniero Pani, y el arquitecto Obregón Santa Cilia, a cargo de la obra, pues se ve obligado a incorporar al joven Pani y lo acepta como socio, y empieza a participar ya desde el primer momento en un papel pues muy primado, muy de primer nivel, ¿no? Se produjeron una serie de discrepancias entre Obregón Santa Cilia y Pani, porque cada uno de ellos sostenía posiciones proyectuales distintas. En ese sentido, naturalmente, la polémica se caracterizará en la segunda obra de Pani, y en realidad la primera de él solo, que es la construcción del Hotel Reforma. Dentro de la cadena de hoteles que esta empresa del viejo Pani iba a realizar, se pensaba construir un hotel, el hoy conocido Hotel Reforma, y en ella, sí, ya francamente, la propuesta de Obregón Santa Cilia, asociado con Pani, es enfrentada por un Pani que presenta otra propuesta y lo saca fuera. Nacía en ese momento con el hotel una nueva dimensión urbana del Paseo de la Reforma. Era un edificio alto, no solamente por sus pisos, sino nuevo también por su destino. ¿No había edificios altos en esa época? No, este era el más alto del Paseo de la Reforma. Y además no había hoteles modernos, había hoteles a la antigüita. Claro. Y el hotel de Reforma, pues, resultó un hotel que conflictó hasta las autoridades que tenían que dar el permiso, porque, pues, en primer lugar, tenía alfombrado todos sus cuartos, y en ese momento la alfombra se identificaba con la suciedad porque no existía todavía la cultura de la aspiradora. Ah, claro. Entonces se suponía que era un almacén
de mugre y de chinches y no le daban el permiso a los hoteles para tener alfombra. Y bueno, también era un hotel con todas las características de un hotel moderno. Ajá. Que no conocíamos en México. Primero, pues tenía baño, todos los cuartos tenían baño. ¿Y eso no existía en México? Pues no, existían los baños por piso, ¿verdad? Claro. Que también era la manera europea. Claro. Esta realmente era ya una influencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero ahí es donde él supo mezclar las cosas que traía de Europa con las cosas que estaban impulsando los Estados Unidos y con las cosas que necesitaba México. Uh-huh. De esa manera, pues hizo una síntesis estupenda de todas las fuerzas, de todas las tendencias, de todas las motivaciones que había en ese momento. Sí. Empezó a hacer estos edificios altos que tampoco existían en México. ¿Por qué empezó a hacer edificios altos? ¿Cuál era la porque idea tras esto? Él se preocupó siempre por la ciudad y se dio cuenta que la ciudad chaparra y extensa que hicimos pues era un error. Y también le preocupa la difusión misma de la arquitectura, sobre todo de la arquitectura mexicana. Y en 1938 funda la revista Arquitectura, que después se llamará Arquitectura México, y que existe desde 1938 hasta 1979. 40 años de arquitectura mexicana. En 119 números de esta revista reseñan la importancia del quehacer arquitectónico en México durante los 40 años más importantes de este siglo en cuanto a este tipo de arquitectura, están reseñados en esta revista y están difundidos al mundo entero porque era una revista que tenía reconocimiento internacional. Esta pasión por la arquitectura de Mario Pani lo lleva a fundar, dirigir, cuidar e inclusive muchas veces subvencionar esta revista para difundir el valor, los hallazgos, los progresos de la arquitectura.